abra su Biblia, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodos, capítulo 40 y verso 15, mis amados hermanos. Amén. Prepárese, prepárese. Vamos a recibir de Dios en esta hora. Amén. Ya tiene Éxodo capítulo 40. Si se pone de pie, mis hermanos, póngase de pie para leer la escritura de la palabra. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vamos a leer desde el verso 14. Dice: también harás que sus hijos se acerquen y les pondrán las túnicas. Verso 15: y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Amén. Pero dice: y los ungirás para que me sirvan. Diga: para que me sirvan. Aleluya. La unción, hermanos. Puede sentarse. Y dice la palabra, ahí está Moisés, el Señor Dios dándole a Moisés una instrucción de lo que tenía que hacer con el sacerdote Aarón y con sus hijos. Y todo lo que quedó escrito en la palabra de Dios quedó como ejemplo para nosotros, quedó como enseñanza, quedó como memorial para nosotros, a los que ha llegado el final de los siglos, hermano. Lo que quedó escrito ahí quedó para nosotros, no quedó para solamente solo los levitas, solo los israelitas. No, es un ejemplo para ti y para mí hoy, para que hoy recibas esa palabra por el Espíritu Santo, hermano. Y dice: y los ungirás. Pero la unción dice: para que me sirvan. Diga: para que me sirvan. La unción del Espíritu Santo, hermanos, va a venir para que le sirvas a Dios. Dios va a ungirte con su Espíritu Santo. Dios va a derramar su aceite sobre ti, pero es para que le sirvas a Dios. No es para que te vean, es para que le sirvas al Señor, hermano. La palabra de Dios nos declara que la unción, el ungimiento del Espíritu Santo, hermano, es la capacidad para servir a Dios. Por eso no se puede servir a Dios sin la unción, hermanos. No se puede servir al Señor sin la presencia del Espíritu Santo, porque si no, entonces vamos a destruir la obra de Dios. No se puede servir a Dios sin la unción. Por eso dile al que tienes al lado: necesitas la unción. Dile, es más, dile: Señor, yo necesito de tu unción, Señor. Yo necesito de tu aceite. Yo necesito que pongas tu Espíritu Santo sobre mí, porque yo quiero servirte, Señor. Pero no podemos servirle al Señor en la carne. No podemos servirle al Señor aún por buena voluntad, hermanos. Se necesita la presencia del Espíritu Santo. Por eso esta palabra que quedó escrita ahí quedó como ejemplo, y dice: y los ungirás para que me sirvan. Mire qué tremendo. La unción no es para que tú te emociones. La unción no es para que tú hagas un show. La unción no es para que te vean. La unción es para que le sirvas a la iglesia, para que le sirvas al cuerpo de Cristo en los dones que Dios te va a dar, en los dones que Dios ya te dio. Pero la unción las va a despertar. Si tu don es cantar, esa unción va a ser para que a través de tu alabanza alguien se ha levantado, alguien se ha bendecido. Si Dios te dio la unción de dar, es para que la obra crezca. Si Dios te dio la unción de predicar, es para salvar al perdido, es para levantar al caído. Si Dios te dio la unción de profecía, es para que le sirvas al Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es la unción. Amén. Es una persona. El aceite que se derrama verdaderamente es el Espíritu Santo sobre ti. Y tú sientes un calor,
tú sientes un fuego, tú sientes escalofrío, tú sientes algo sobrenatural. Y esa es una señal que Dios te permite para decirte: mira, te estoy ungiendo, estoy derramando aceite sobre ti, estoy derramando sobre ti la presencia de Dios. Por eso alguien hoy aquí va a ser tocado por la unción del Espíritu Santo. Yo no sé cómo entraste hoy, entraste vacío, pero te vas a salir lleno de la unción del Espíritu Santo de aquí. Hay personas que son tocadas por la gente. Hay personas que son tocadas por una enfermedad. Hay personas que son tocadas por el dolor. Hay personas que son tocadas por cualquier cosa, pero hay otros, y hay alguien aquí que va a ser tocado hoy por la unción del Espíritu Santo. Aleluya. El aceite se va a derramar sobre ti hoy, si lo crees, sobre alguien aquí. Yo no sé si, como que lo siento que están medio apagados. Le voy a hablar allá a las cámaras, a ver si alguien lo cree, que hoy vas a ser tocado por el Espíritu Santo. Aleluya. Un solo toque de Dios, hermano, hace que en segundos suceda lo que no ha sucedido en toda tu vida. Un solo toque de Dios puede hacer que sucedan cosas que no has hecho por años, iglesia. Un toque de Dios, un toque del Espíritu Santo puede trastornar tu vida, puede cambiar todo. Si hay un hábito, si hay una atadura, si hay un problema que no se ha podido resolver, un toque del Espíritu Santo puede cambiarlo todo. Todo, todo, hermano, todo lo puede cambiar el Señor, hermanos. Pero que necesitas que tú le digas: Señor, de verdad, Padre, yo quiero conocerte, yo quiero sentirte. Yo no quiero gritar solo por emoción, porque todos aplauden. Yo quiero que de verdad tu fuego descienda sobre mí, Señor. Yo quiero de verdad sentirte, Señor. Porque cuando sucede eso, hermano, es donde hay cambios. Mira, el cambio no lo va a traer un congreso. El cambio no lo va a traer un brinco, no lo va a traer un grito. Lo va a traer un toque del Espíritu Santo en tu vida. Lo va a traer un fuego de Dios que caiga sobre ti. Este va a ser el cambio, hermano. La unción no es un escalofrío, no es un fuego. Esa es una señal. Pero la unción es una realidad, es una intervención divina de Dios a tu vida, a tu favor, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, en tus hijos. Es cuando Dios se mete, es cuando Dios se mete, es cuando Dios interviene, es cuando Dios entra en esa casa, entra en ese corazón, entra en esa vida. Así es. Por eso esa alabanza está tremenda, ¿verdad? Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Que entre. Mire Zaqueo, qué corazón de Zaqueo. Zaqueo, un pequeñito, chiquitito. Él quería ver a Jesús y se subió a un árbol para poderlo ver, porque él era pequeño. Pero él había oído hablar de alguien que hacía milagros. Él había oído hablar de alguien que transformaba. Él había oído de alguien que cambiaba el lamento en baile. Él había oído de alguien que sanaba. Y Zaqueo era un pecador. Zaqueo hacía lo malo. Le robaba a la gente, le cobraba de más, les mentía, los engañaba, los estafaba. Pero dentro de él decía: ay, Señor, yo sé que estoy haciendo lo malo, pero ayúdame, Señor. Yo sé que estoy haciendo lo malo, pero yo necesito de ti, Señor. Yo necesito un toque tuyo, Señor. Yo necesito que tú vengas a mi casa, Señor. Que entres a mi corazón, que entres a mi vida. Eso es lo que Zaqueo, eso es lo que hizo que el Señor entrara a la casa
casa de Zaqueo, hermano. Hizo algo diferente, toda la gente estaba ahí, pero él agarró y se subió hasta arriba a ver si el Señor lo veía. Llamó su atención, hizo algo diferente. No hizo lo que todos hacían, hizo algo diferente. Y muchas veces nosotros somos pequeñitos, nos sentimos pequeños, nos sentimos insignificantes, pero Dios te voltea a mirar. Dios te observa. Dios no te ignora como la mayoría te ignoran. Él está ahí cuando tú haces algo diferente, cuando tú dices: Señor, yo soy pequeño, yo soy insignificante, pero yo sé que si tú entras a mi corazón, yo sé que si tú vienes a mí, va a caer la unción de tu Espíritu Santo y todo va a cambiar y todo va a ser diferente. Por eso la unción, hermanos, hace que las cosas pasan. Lo que no podías hacer en años sucede en un momento. Mire, yo me imagino, hermano, no me pide el verso, pero yo me imagino que Zaqueo, él le robaba a la gente. Y yo me imagino que él pasaba los días y él lo hacía, pero yo me imagino que dentro de su corazón había algo que lo hacía sentirse mal. Pero al siguiente día otra vez veía la oportunidad y lo volvía a hacer. Pero dentro de él había algo de Dios, algo que le decía: eso no está bien, Zaqueo, eso no está bien, porque él tenía una semilla de Dios dentro de él. Pero pasaba una semana y decía: ya no lo voy a hacer. Y otra vez había la oportunidad y volvía a equivocarse y volvía a cometer el mismo error. Pero un día él tomó la decisión de cambiar. Un día él dijo: hasta aquí, no más. Voy a acercarme al Maestro, voy a acercarme al que me puede cambiar. Yo he oído que hay alguien que cambia, yo he oído que hay alguien que transforma. Yo voy a acercarme a Él, voy a hacer algo diferente, no voy a hacer lo mismo de siempre. Y cuando él hizo eso, el Señor entró en su casa, hermanos, y llegó la salvación a su casa, y llegó la vida de Dios a su casa. Y el que robaba ya no robaba más, y el que mentía ya no mentía más, hermano. Porque cuando el fuego de Dios entra, cuando la unción del Espíritu Santo llega a la vida de alguien, hermano, sucede un cambio, sucede un cambio. Y lo que no pudiste cambiar por años, en un segundo lo puedes cambiar. Y lo que no has podido vencer por años, hoy vas a salir de esa puerta cambiado, transformado, renovado, restablecido en el nombre de Jesús. Porque la unción, hermanos, la unción lo cambia todo. El Espíritu Santo hace el cambio. No va a ser tu fuerza, no va a ser tu bien portado que eres, porque mira, aquí yo veo todos bien portaditos. Aquí se puro A+, puro 10 en la clase, pura A, bien portaditos todos. Pero mira, el cambio no lo va a hacer el portarte bien, que eso es bueno, no vaya a dejar de portarse bien, ¿verdad? Pero el cambio lo hace la unción del Espíritu Santo, hermano. La transformación la hace el Señor, la transformación la hace el Espíritu Santo, hermano. Aleluya. La transformación de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, no lo va a hacer que le pongas una cámara ahí para estarlo revisando todo el tiempo. No, hermano, cámaras, ahorita puedes ponerle cámara ahí al esposo, a la esposa, a los hijos, pero eso no los va a cambiar. El cambio lo va a hacer cuando tú doblas la rodilla y le pides al Espíritu Santo que entre, que intervenga, hermanos. El cambio en el gobierno, el cambio en las leyes, el cambio no lo va a hacer salir allá a gritar, que bueno, yo respeto cada expresión de cada quien. Pero si en vez de salir a gritar nos dobláramos de rodillas, hermano, y si mi pueblo se humillare e invocara mi nombre, yo sanaré su tierra. Cuando se humilla uno delante de Dios, cuando se invoca a Dios, ahí va a venir el cambio en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Es la unción del Espíritu Santo, tu sanidad.
espiritual. Tú que sientes que a veces se mueven ahí las aguas, pero no las del Espíritu Santo, ahí en la casa, que de repente sientes malas vibraciones. Espiritualmente hay una lucha, y el cambio lo va a hacer el Espíritu Santo, hermano. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te arrodillas, cuando tú te enciendes en la presencia de Dios, esa sanidad en tu corazón, en tu alma, lo va a hacer el Espíritu Santo. No lo va a hacer nadie más, hermano. No lo va a hacer la psicología. La psicología es bueno, es información, pero el cambio lo va a hacer el Espíritu Santo. Aunque vayas a consejería tras consejería, hermano, el cambio lo va a hacer el Espíritu Santo. Es más, tú corres el peligro de que si vas con el psicólogo, hasta pastillas te quieren dar. Mira, tú, es que te voy a recetar esto porque estás medio... No, es que el Espíritu Santo necesita entrar y remover todo lo que no sirve, remover todo lo que está estorbando ahí, hermano. Por eso decía Isaías, y el pudro, dice, y sucederá, Isaías 10:27, dice, y sucederá en aquel día que su carga será quitada de tus hombros y su yugo se pudrirá a causa de la unción, hermano. O sea, dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, hermano. El yugo es una atadura, es una enfermedad, es algo que no has podido vencer, y eso se va a vencer a causa de la unción, hermano, del Espíritu Santo. No es nada más, es la unción del Espíritu Santo la que va a hacer el cambio en tu vida. Isaías no dijo, el yugo se va a aflojar. Isaías no dijo, el yugo se va a esconder. No, dijo, el yugo se va a pudrir. O sea, va a haber un cambio repentino. No va a ser que ahí de poquito en poquito, va a ser un cambio, una liberación, una sanidad, hermano, una transformación. Pero es el Espíritu Santo, hermanos. No es nada más. Es el Espíritu Santo. ¿Para qué le buscamos tanta vuelta? Es la presencia de Dios. Pero muchas veces, hermanos, no estamos buscando del Señor. Estamos fríos muchas veces, apagados. Solo oramos cuando venimos aquí, nadie ve, pero allá. Solo cuando venimos a la iglesia oramos, hermano. Solo cuando le dice el pastor, hoy le toca un privilegio ayunar y orar ese día, y los demás, aleluya, también, amén. Ese es lo que Dios quiere, que estemos encendidos en la oración, hermanos, que estemos encendidos en la búsqueda de Dios, pero que no sea por costumbre, que no sea por un hábito, que no sea porque voy a hacerlo porque como tiene que ser genuino, tiene que ser de corazón, tiene que ser en el Espíritu, hermano. Tiene que ser en el Espíritu. Aleluya. En el Espíritu, hermanos. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Entonces dice ahí, el yugo se pudre. O sea, cuando algo se pudre, hermano, no es de que, a ver, no, se pudre y ya se deshace, ya no más. Es como un nudo, ¿verdad? En yugo es un nudo. Vamos a ver, es un nudo de un lazo. El yugo era una madera, esto se los hemos enseñado, pero era una madera que se ponía entre la yunta de bueyes, ¿verdad? Un pedazo de madera sí, de madera. Y era una madera bien sólida que si un buey quería darle para allá y el otro para allá, no se podía, los dos tenían que ir juntos, ¿verdad? Es como cuando tú quieres hacer el bien, pero acabas haciendo el mal, ¿verdad? Porque hay un yugo. Tú quieres ya no gritarle a la esposa, pero acabas gritándole. Aquí no hay nadie, ¿verdad? O tú quieres no contestarle a tu esposo, pero acabas ¿y qué? Contestándole todo. ¿Por qué? Porque hay yugos, hermano.
Tú quieres dejar la pornografía y no la puedes dejar. ¿Por qué? Porque hay yugos. Quieres dejar el vicio y no puedes. Tú quieres, pero como está el vicio, es un yugo, no puedes. Ese es un yugo, es una atadura, es algo que no te deja caminar libre. Este güey quería cargar para allá, pero si este estaba más fuerte, lo jalaba para acá. Entonces no estaba libre, tenían que ir juntos. Entonces un yugo es algo que te ata, que no te da libertad, que no te deja caminar libre, que no te deja hacer lo que tu espíritu quiere hacer. Por eso Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal, decía. Pero gracias a Dios, decía, porque el Espíritu Santo nos ayuda, porque hay un aceite que va a romper el yugo, hermanos. Pero se necesita ese aceite. Y no es de que necesitas, pastor, deme aceite, voy a chorrear mi aceite, me voy a bañar en aceite, pastor. Por un mes completo me voy a bañar en aceite. Como Ruth, ¿verdad? En aromas, ¿verdad? No, es espiritual. Es el Espíritu Santo que necesita venir a tu vida. Porque hay yugos invisibles. Hay yugos de enfermedades, que vas al doctor y no te encuentran nada. Que vas al doctor y llegas al doctor y dicen: Señor, usted está bien, no tiene nada. Ese es un yugo espiritual de enfermedad. Es un ataque espiritual. Entonces hay yugos, hermanos. ¿Ya entendieron lo que es un yugo? Es una atadura. Y hay yugos de pecado que muchas veces no nos dejan avanzar, hermano. Vicios, a Las Vegas, a irse a las maquinitas, al vicio, al alcohol, al tabaco. Me decía un amigo que no es cristiano y me dice: no, yo nomás esto no es malo. Decía un cigarrito de esos electrónicos. No, yo no droga, yo nomás esto no es malo. Dice: fíjese cómo el diablo lo tiene a uno confundido. No, yo nomás esto no es malo, pero se está haciendo daño a su cuerpo. Pero como él no lo quiere dejar, pues dice que no es malo, ¿verdad? Para que su conciencia esté tranquila. Amén. Pero son yugos, hermanos. Y Dios dice, la palabra de Dios, que el yugo, la única manera que se va a pudrir, la única manera que vas a ser libre, la única manera que vas a poder ser libre es por la unción del Espíritu Santo, hermano. El aceite. No hay otra, hermano. No es técnica humana, no es tu fuerza. Me decía un amigo: mira, no, yo si quiero dejo de tomar, o sea, yo. Y yo luego al mes ahí lo veo otra vez tomando. Y él me dice: no, es que hay gente con mente débil, dice él, ¿verdad? Hay gente con mente débil, pero el día que yo quiera yo dejo de tomar. Pero hasta la fecha lo tengo conociendo 20 años y no ha dejado de tomar, hermano. Pero él dice que él es fuerte, ¿verdad? De mente. Pero entendemos, hay gente que no ha conocido esta palabra. Nosotros, tú siéntete privilegiado porque tú estás escuchando la verdad de Dios. Se te está revelando lo que te va a hacer libre. Y lo único que te va a liberar es la unción del Espíritu Santo, iglesia. El yugo, dice, se rompe con la unción. Hay yugos de pecado, hay yugos de miedo, hay yugos de inseguridad, hay yugos de depresión, que de repente todo bien y de repente yo conozco gente que ciertas temporadas les agarra la depresión y siempre la misma fecha les agarra. Y uno de esos estaba aquí, mire, aquí está, pero el Señor lo hizo libre. Aleluya. Siempre en fin de año venía la depresión. Ay, estoy lejos. Y venía, yo recuerdo como 2-3 años vivía así, cada cierta temporada venía esa depresión. Pero cuando entendí que eran yugos, hermanos, son ataduras que solo el Espíritu Santo lo puede cambiar. Hay yugos de dolor que no has podido superar. Es un yugo que te quiere tener atado,
que de repente vas avanzando y luego dices, pero es que yo pasé esto, es que a mí me pasó, es que yo esto, y no te deja ser libre. Y yo entiendo que la mayoría de nosotros hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida, hermano. Pero si tú te pusieras a escuchar a otra gente cómo ha vivido, tú dirías, wow, yo me ahogo en un vasito de agua. Pero yo entiendo, cada uno tiene su proceso. Pero no es para que te quedes ahí, es para que te metas y le pidas al Espíritu Santo para que ese yugo se pudra, hermano. No es posible vivir 10 años con lo mismo. En el Señor no. El Señor lo que quiere es que seamos libres, hermanos. Y Dios es lo que quiere, que tú, no es con tu fuerza, es lo que yo te quiero hoy compartir, que se siembre en tu corazón eso, que no vas a hacer tú. Pero tienes que aprender a depender del Espíritu Santo, a llamar al Espíritu Santo, a no contristarlo, a no alejarlo, a obedecerle, porque el Espíritu Santo está aquí para sanarte, para liberarte, para hacerte libre, para que sueltes el yugo, para que el yugo se pudra con la unción, hermanos. Ese dolor ya suéltalo. Ese dolor del pasado ya suéltalo, ya dale la vuelta a la página. Es tiempo de avanzar. No podemos vivir del pasado, hermanos. Tenemos que vivir hacia adelante. Por eso dice la palabra, dejando lo que queda atrás, pongo hacia adelante, mirando a Cristo, avanzo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Mire, hasta la naturaleza nos lo enseña. Un automóvil, los que manejan me van a entender esa parte. Tú vas manejando en el automóvil y tienes un retrovisor en la derecha y otro en la izquierda, y están pequeñitos. Y tienes uno grande aquí para mirar para atrás. Pero si tú miras enfrente, tienes un vidrio grandísimo para que mires hacia adelante. O sea, para adelante está bien grande, para atrás es nomás chiquitito. No es para que te la enfoques. Cuando vas manejando no vas a estar enfocado en el de atrás. Tienes que enfocarte en el de enfrente, porque si no vas a chocar. Y así es en la vida. No puedes vivir tu vida caminando, mirando el retrovisor de atrás, siempre mirando hasta atrás. Es que esto, es que lo otro. No, porque vas a chocar. Te vas a tropezar, no vas a avanzar, no te vas a levantar, no vas a ser libre. Y Dios lo que quiere es que seas libre, que sueltes ese yugo, que le pidas al Espíritu Santo ese yugo de dolor, ese yugo de odio, ese yugo generacional, hermanos. Generacional. El abuelito drogadicto, el padre drogadicto, y ahora la persona drogadicta, o el abuelito o mujeriego, el papá Juan, ¿cómo se llamaba el Gabino Barrera? Y luego él también quiere andar de mujeriego. Son cadenas, son yugos generacionales que tenemos que cortarlos. Se tiene que levantar alguien en el nombre de Jesús y decir: hasta aquí, no más. No más, porque Cristo nos ha hecho libres, hermanos. Y Él nos dio una palabra que nosotros vamos a ser abridores de brechas. Vamos a abrir camino con la ayuda de Él. Lo que nuestros padres hicieron, a nosotros no nos va a afectar en Cristo Jesús. Vamos a abrir un nuevo camino para los que vienen detrás de nosotros. Tu generación, tu descendencia, los hermanos nuevos que van entrando, que abramos camino, hermano. Dios va con nosotros. Dios va con nosotros. Vamos a abrir camino, un nuevo caminar en Cristo Jesús, hermano. Por eso hay yugos generacionales que se tienen que romper, hermanos. Lo que no se rompe con fuerza, hermano, se rompe con la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es lo que va a romperlo, hermanos. Y me recordaba de una historia de un elefante. Un elefante que tenían en un circo grandote. Ustedes saben los elefantes, qué fuertes están. Un elefante. ¿Tú has mirado un elefante de cerca? Levante la mano, ¿quién ha mirado un elefante de cerquita? Que han ido al zoológico y se me hace que, deje de levantar, hermana.
Se me hace que vamos a tener que hacer un día de irnos al zoológico para que lo vean, hermano, aleluya. Vamos a hacer un field trip para llevarlos. O sea, porque en la televisión lo vemos, pero es que nada es como en persona, hermano. Por eso, tú que estás en YouTube, vente a la iglesia, véngase para acá si tiene chance. No se quede por YouTube. Es que en persona no es lo mismo, hermano. Y un elefante es grandísimo. Y un elefante te da una sopladita y te avienta por allá, hermano. Pero era un elefante que estaba en un circo y grandísimo. Y lo tenían amarrado en un pie, le tenían una cadenita y amarrado en un clavito ahí. Y él no se movía. Y ahí estaba el elefante. O sea, ¿usted cree que el elefante, ese clavito lo podía detener? Pero ese elefante, desde chiquito, desde que estaba chiquito, le pusieron esa cadena. Y siempre lo tenían amarrado desde chiquitito. Y cuando él se quería mover, el dueño lo golpeaba. Entonces, él en su mente, cuando creció, se quedó en su mente que él no se podía mover de ahí. Y cuando creció, él tenía la fuerza para moverse, pero aunque creció, él siempre estaba amarrado. Y así hay mucha gente que hay unas ataduras en la mente que no nos dejan crecer. Hay yugos en tu mente que no te dejan crecer. Hay traumas, hay situaciones que viviste que no te dejan avanzar. Pero hoy es el tiempo de que te desates. Hoy es el día que el yugo se va a romper, hermanos. Hay personas que tú las ves aquí o en la calle, o sea, sonriendo, contentos, pero por dentro están atados. Hay ataduras, hermano. Hay yugos. Y Cristo nos ha llamado para que seamos libres, hermano. La sangre de Cristo fue derramada, el aceite, el Espíritu Santo, para que seamos libres. Hermano, reciba eso en su corazón, créalo. Es así. Dios te quiere libre. Dile al que está al lado, Dios te quiere libre. Díselo, Dios no te quiere atado. Díselo, hermano, díselo con fe. Mire, hay gente libres por fuera, pero atados por dentro, hermano. Libres por fuera, pero atados por dentro, hermanos. Con ataduras. Usted póngale el nombre, usted lo sabe, la atadura. Yo le dije algunas ahorita, pero hay ataduras. Hay ataduras que no nos dejan crecer. Hay yugos que no nos dejan avanzar. Y Dios quiere que avances. Dios quiere que crezcas. Él tiene planes de bienestar para ti. Él tiene planes de bendición para ti. Él quiere darte un futuro bueno. Él quiere darte prosperidad. Él quiere darte crecimiento interno. No solamente un carro del año externo, gloria a Dios, por dentro, hermano. Él quiere que seas libre por dentro y por fuera. Él quiere que seas como Naamán después de que te encontraste con Eliseo. Porque Naamán era un general del ejército de un pueblo, ¿verdad? Y él, toda la gente cuando pasaba Naamán se paraban y lo saludaban. Pero él cuando llegaba a su casa y se quitaba la ropa de rey, de general, tenía lepra, hermanos. Tenía un yugo, tenía ataduras, tenía cosas que no lo dejaban ser libre. Y su esposa lo veía como él sufría. Y había una sierva que hizo la obra ahí, pero él era, por fuera, era un general, pero por dentro estaba atado, hermano. Y así hay mucha gente en las iglesias, por fuera sonriendo, por fuera, pero por dentro hay ataduras. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres, hermano, por dentro y por fuera. No importa el proceso que estés pasando, no importa la etapa donde estés, Dios te va a liberar si tú le crees. Dios va a hacer la obra en ti. Nada más sigue creyendo, sigue acercándote a la unción, sigue buscando del Espíritu Santo, iglesia. Él lo que quiere es sanarte. Y Él te promete la sanidad. Él te promete que Él lo va a hacer por ti. Pero lo único que Él te pide es que le creas.
Lo único que Él te pide es que le obedezcas a su voz. Mira, a Naamán le dijeron: mire, veas esto, esto y esto, y vas a ser sanado. Y Naamán tenía algo de orgullo. De repente, por poquito, y el orgullo lo iba a dejar leproso. Pero al final, gracias a Dios, él obedeció y fue limpio, fue sano. Entonces, en las iglesias hay mucha gente así, muchos Naamáns que por dentro hay luchas. Y no es malo que tengan luchas, pero Dios se quiere glorificar ahí. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte. El yugo se va a pudrir por causa de la unción, iglesia. Yo no sé si alguien lo cree. El yugo se va a pudrir por causa de la unción, hermano. La unción rompe cadenas externas y cadenas internas, iglesia. Eso es lo que hace la unción. La unción te cambia, la unción te transforma. Y eso nos lleva a la historia de David en el libro de Samuel, capítulo 16. Cuando Samuel estaba llorando por Saúl, porque Saúl desobedeció al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: ¿sabes qué? Le voy a quitar el aceite a Samuel, le voy a quitar la presencia, porque desobedeció lo que yo le mandé a hacer. Entonces el aceite, la presencia de Dios, se la quitó el Señor a Saúl. Y Samuel amaba a Saúl, al rey Saúl. Samuel, el profeta, lo amaba. Y él estaba llorando, y él lloraba por Saúl. Y llega el Señor y le dice: ya no llores más por Saúl, levántate, porque voy a ungir a alguien más. Levántate, porque voy a levantar a alguien más, voy a ir a alguien más. Aleluya. Mire, Primera de Samuel 16:1. Primera de Samuel 16:1. Vamos a leerlo aquí. Mire cómo lo dice aquí, tremendo, hermano. Dice: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado? O sea, Dios ya le había quitado la presencia, ya le había quitado la unción. Y le dice: ¿hasta cuándo? Llena tu cuerno de aceite. Mire qué tremendo. Y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre tus hijos he escogido a un rey. Amén. Y ahí Samuel le obedece a Dios, se prepara. El aceite es un símbolo. Se prepara, y él iba cargando la presencia de Dios, iba a ungir a David. Y cuando llega a la ciudad y le dice: ve a la ciudad, yo te voy a mostrar a quién vas a ungir. Llega a la casa de fulano y yo te voy a mostrar ahí a quién, y todo, ¿verdad? Las instrucciones que Dios le da. Y entonces dice el verso 13, dice el verso 11: y Samuel dijo a Isaí: llegaron sus hijos uno por uno, y llegó el primero así bien fuertachón, así con estilo de rey, ¿verdad? Y dijo Samuel: este va a ser, a este voy a ungir. Y el Señor le dijo: este no es. Y así pasaron uno tras otro, pasaron hasta que pasaron todos los hijos. Y en el verso 11 dice: y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor. Mire qué tremendo. Dios tiene con los pequeñitos, ¿verdad? Con los saqueos, con los últimos, con los olvidados, con los despreciados, con los vil, con lo menospreciado. A eso levanta Dios, iglesia. Al que no es, para que avergonzar al que es, iglesia. Y ahí estábamos tú y yo, aleluya. Y le dice: aún me queda el menor. Él está apacentando las ovejas. Fíjese, a ese no lo llevó a la cena el papá. El profeta le dijo: trae a tus hijos, porque vamos a orar por uno de ellos, va a ser rey. Y no invitó a David, imagínense. O sea que David era el rechazado, hermanos. David era el hijo fuera del matrimonio, imagínense, hermano. El hijo no deseado, el menospreciado, al que no querían. Su papá ni siquiera lo invitó a la mesa, imagínense, hermano. Qué tremendo. Por eso decía David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor nunca me dejará. Él siempre se acordará de mí. Él nunca me va a abandonar, aleluya.
Mire qué bueno es nuestro Dios. Dice, aún queda uno, el que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Mire qué tremendo, hermanos. O sea, cuando Dios te va a honrar, tú no necesitas que la gente te honre. Dios te va a levantar cuando es tu tiempo. Por eso no corras, no te adelantes. Sigue trabajando, sigue adorando a Dios en el secreto, sigue alabando a Dios aunque no te vean. A su tiempo Dios te levanta. Pero cuando uno se quiere poner antes de tiempo, hermano, es peligroso, porque te puedes caer, te puedes tropezar, te puedes hacer daño. Es a su tiempo todo, hermanos. David estaba allá donde no lo veía, allá adoraba a Dios, allá aprendía a tocar el arpa, allá se conectaba con el Señor. Imagínese, hermano. Y era el rechazado, pero él tenía lo mejor, tenía la presencia de Dios. Dice, y lo envió a buscar. Y dice, y envió por él y lo hizo entrar a la mesa donde estaban todos los hermanos que se burlaban de él. Dice, y él era rubio, dice ahí, de ojos hermosos y bien parecido. Qué tremendo. Y el Señor dijo a Samuel, levántate y úngele, porque este es, aleluya. Qué tremendo, hermano. Entonces Samuel, dice ahí al verso al 13, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, dice. Y el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, hermano, aleluya. Cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre ti, tú ya no vas a ser el mismo. Samuel lo ungió y Samuel se regresó a su casa. ¿Y David a dónde cree que se fue? A reinar, porque lo ungieron como rey. Pero después de que lo ungieron, él se regresó a seguir trabajando allá, a luchar contra el oso y contra el león. No es que ya me ungieron y ahora sí ya quiero la posición. No, hermano, hay un proceso. Qué tremendo, hermano. Él se regresó donde mismo. Pero lo tremendo que yo te quiero enseñar aquí, que David seguía siendo pastor, pero ya no era el mismo hombre. Ya la unción estaba sobre él, y ya el poder del Espíritu Santo estaba sobre él, hermano. Entonces tú puedes recibir la unción, y aunque tú vas a seguir en el mismo lugar, o puede ser que siga la misma situación, puede ser que siga la misma lucha, pero yo te garantizo que cuando la unción viene sobre ti, tú ya no vas a ser el mismo. Tú ya no vas a ser la misma. Cuando el fuego cae, hermano, tú ya no eres el mismo. Ya no vas a ser la misma. Cuando Dios te unge, tal vez tu entorno no cambia, tal vez la lucha no va a cambiar, tal vez ese hijo va a seguir igual, tal vez ese esposo va a seguir igual, tal vez esa esposa va a seguir igual, tal vez esa cuenta de banco va a seguir igual, pero hay un poder sobre ti que va a causar un cambio, hermanos. Aleluya. Ya no vas a encajar en lo mismo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tu manera de pensar va a cambiar, tu manera de hablar va a cambiar, tu manera de caminar va a cambiar. Vas a poder vencer lo que no vencías antes. Vas a poder superar la tentación que no superaste ayer. Hoy la vas a superar cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Lo que no venciste ayer, si el Espíritu Santo viene hoy, vas a poder vencerlo. Vas a lograrlo en el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien lo cree aquí, hermano. Es que a mí me impacta que David siguió siendo pastor, siguió siendo el rechazado, siguió siendo el que se burlaban de él, aparentemente. Pero ya dentro de él empezó a surgir un cambio, porque el Espíritu Santo vino sobre ti. Es lo que yo te quiero animar, hermano, que te prepares. Que te prepares a recibir el Espíritu Santo. Que haya un cambio genuino en tu vida. Que de verdad
sea un cambio que de verdad se note, hermano, en tu vida. Que no sea una emoción solamente, que no sea solamente algo pasajero, sino que sea algo verdadero. Amén. Tu manera de hablar tiene que cambiar. Tu manera de pensar tiene que cambiar. Oh my God, la manera de pensar. Los pensamientos, hermanos. Mire, dice, los estudiosos dicen que tenemos al día no sé cuántos miles de pensamientos. O sea, tú hablas contigo mismo más que con nadie más. Ay, soy esto. Ay, soy lo otro. Ay, ya me pasó esto. Ay, esto. Estás hablando constantemente contigo mismo. Miles de pensamientos hay. Con quien más hablas es contigo mismo. ¿Cuál es lo peligroso? Que 8 de esos 10 pensamientos son negativos cuando no está la unción. Entonces, ¿qué es lo que te estás diciendo? O sea, ¿qué pensamientos? Ay, soy un tonto. Ay, soy un tarado. Ay, soy esto. Ay, no sirvo para nada. Termina uno muchas veces hablando así, hermano. Hay una cotorra que nos habla todo tiempo y te está hablando y te está diciendo cosas. Y si tú no aprendes a callar esa cotorra, si tú no aprendes a sujetarla, si tú no dejas que la unción del Espíritu Santo venga sobre ti, tu vida no va a cambiar. Por eso cuando la unción viene, tu manera de pensar tiene que cambiar. Cuando la unción del Espíritu Santo tiene que cambiar lo que te dices a ti mismo. Por eso tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo, hermanos. Porque cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre ti, tú ya no vas a ser el mismo. Ya no vas a ser el mismo. Tiene que haber un cambio. No es posible decir, ay, yo sentí al Espíritu Santo, y sigues haciendo las mismas cosas. Sigues hablando las mismas malas palabras. Sigues hablando los mismos albures. No es posible, no concuerda. Es como una locura eso. Es como decirte, esto es rojo, esto es blanco. No tiene, en inglés dice doesn't make sense. No tiene sentido que decimos el Espíritu Santo vino y seguimos igual. No es posible, hermano. Es imposible eso. Por eso hoy vamos a invocar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que la unción del Espíritu Santo, porque cuando ella viene, hermanos, cuando Dios te unge, mire, a David lo ungió el Espíritu Santo. Dice que cuando lo ungió el profeta, vino el Espíritu del Señor sobre él y vino poderosamente. Él ya no era el mismo, aunque él seguía en ese mismo trabajo, seguía en ese mismo lugar. No es que todo cambió como por arte de magia, hermano. Esto no es magia. Esto es un poder de Dios. Esto es una potencia de Dios, hermano. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, tu ambiente va a cambiar. Aún los que te rodean van a mirar el cambio. No necesitas decirles, yo sentía, hermano, el cambio se va a ver. Pero necesitamos eso, hermanos. No podemos ser un cuerpo de Cristo que solamente de domingo a domingo a celebrar al Señor y la semana igual. Tiene que haber un cambio, hermanos. Y no es un cambio forzado, no es un cambio porque yo lo hago. El cambio lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso nuestro trabajo es invocar su presencia. Por eso nuestro trabajo es que se derrame el aceite, su cuerno. Y dice que derramó el aceite. Se derramó, y cuando se derramó el aceite, el Espíritu Santo vino sobre él. Y eso es lo que estamos creyendo que va a suceder aquí. Que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida. Que mientras estamos predicando, se vaya preparando tu espíritu. Que te vayas preparando para que venga un derramamiento del Espíritu Santo sobre ti, ahí donde estás. Que el Espíritu Santo toque tu vida.
que el Espíritu Santo te cambie, porque Jesús vino y dice que Él vino e hizo milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba en Él y Él hacía milagros y Él sanaba a la gente. Y Dios, porque Dios lo ungió con poder, hermanos. Es lo que dice la palabra, que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Y porque lo ungió, Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, hermanos. Pero no era por su fuerza, era porque Dios estaba con Él. Tú no vas a poder tener ni una sola victoria si Dios no está contigo. Tú no vas a poder ganarle ni a una mosquita que se atraviese ahí si Dios no está contigo, hermano, hermana. No vamos a poder si Dios no está contigo. Ni un cambio que te den. Ay, Dios me bendijo y la cajera ya salió, te dan un cambio de $100 de más y tú dices: ay, Dios me bendijo, y la cajera ya quedó en menos, y es Dios que te está poniendo una prueba ahí, o el diablo una tentación de que devuelvas ese dinero que no es tuyo. Pero si Dios no está contigo, hermano, mira, aquí nos vemos, me voy bien bendecido, decimos. Ni una tentación así de pequeñita vamos a poder vencer si Dios no está con nosotros, hermanos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Jesús fue ungido y anduvo haciendo el bien. Pero aún Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, Él fue ungido y anduvo haciendo el bien, pero era porque Dios estaba con Él. Por eso Él dijo: esto yo no lo puedo hacer por mi propia cuenta, esto yo lo puedo hacer solo porque Dios está conmigo. Por eso, si la unción que dices tener no bendice a otros, iglesia, hay que revisar el origen de esa unción. Si la unción que decimos tener no está bendiciendo a otros, tenemos que revisar la fuente, porque la fuente, dice la palabra, que es Dios y es el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder hacer el bien a otros? Jesús hacía el bien a otros porque Dios estaba con Él. Él fue ungido con el Espíritu Santo porque Dios estaba con Él, hermanos. Y lo que cayó en Pentecostés, lo que ungió a Jesús, lo que ungió a los apóstoles, lo que levantó a Jesús de los muertos, quiere ser derramado sobre ti hoy, hermano, hermana.